Consideremos. Aquí pues lo importante de las funciones exponenciales es determinar su monotonía. ¿Por qué? Pues es en realidad lo único que nos va a permitir clasificarlas. Todas tienen intersección en 0, 1, ninguna tiene intersección con X, todas tienen su base definida. Entonces, lo único que la hace diferente una de la otra es cuál es su monotonía y eventualmente cuál sería su posible gráfica, pero el trazo en general es el mismo. ¿Okay? Una pregunta, para las funciones cuadráticas, ¿no se puede sacar inversa? Sí y no. Esa es la respuesta. Pero no vamos a... O sea, Okay. examen. Esa es la respuesta básica, ¿verdad? Pero la respuesta más elaborada es la siguiente. ¿Okay? Una función cuadrática cualquiera en general dibuja una parábola. Aquí está la parábola. ¿Okay? La condición necesaria para poder sacar inversa es que la función sea biyectiva. Entonces, para que la función sea biyectiva tiene que ser monótona, o sea, presentar una sola monotonía. La función cuadrática no presenta una sola monotonía, aquí baja y luego sube. Entonces, la función cuadrática como tal no es candidata para sacar la inversa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como profe para que la función cuadrática sea candidata inversa? Tengo que restringirle el dominio. Entonces, en vez de considerar, qué sé yo, toda la función cuadrática, voy a decir, bueno, vamos a considerar la función cuadrática, pero hasta aquí. Y esto no. Entonces, a ese pedacito, que es solo monótono, solo decrece, ahí sí le puedo sacar la inversa. ¿Okay? ¿Cuál es la inversa de una función cuadrática? Pues es esta. Y es la solución de la fórmula general. En ese caso tendríamos que ver de las variables cuál es la x y todo este asunto, ¿verdad? Para despejarlo, pero esta es la inversa. Habría que hacerlo dos veces entonces, por el más menos. Es correcto, pero el más menos lo que hace es sacar la inversa, el más, digamos, le saca la inversa a esta y el menos le saca la inversa a esta. Entonces usted tiene que distinguir cuál es de las dos tiene el dominio restringido para ver cuál de las dos escoge. Por eso era sí y no, ¿verdad? Compañera amaneció creativa. Chela queda nada más con el sí, no, ¿verdad? Creo que mi trabajo me paga para hacer esas preguntas. Y en el mío para responder. A mí no me pasa, ya me infarto. Y yo, ay, no se sabe eso que le salga a uno. Me vuelve uno loco viendo dónde saca eso y cuál de las dos. Tome, creo que mi trabajo me paga. No. Llama usted, entonces voy. Don Barney, las que ese episodio nunca lo veo. Primero se hace una barredora. Ok. De la función
función exponencial lo más importante es determinar la monotonía, porque es lo único que cambia entre bases o entre casos, ¿verdad? Ahí distinguir si la función crece o decrece. Y ya ustedes vieron que hasta en un caso práctico es muy importante saber si crece o si decrece, ¿verdad? Muy importante. Entonces, vamos a ir viendo a lo largo de diferentes ejemplos con diferentes bases para determinar cómo se comporta la función exponencial. Entonces, en este primer ejemplo, la base es 3, ¿sí? Quiere decir que la base es mayor que 1. Entonces esta función es creciente, ¿sí? ¿Sí? Perfecto, la función es creciente. ¿Eso está claro? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Vale? En el segundo caso, la función tiene como base 2 tercios. 2 tercios en su expansión decimal es 0,6 periódico. Pero es 0,6. Entonces quiere decir que esta función tiene la base entre 0 y 1, porque es 0, algo. Quiere decir que en este caso, esta función g de x es decreciente, es una exponencial decreciente. En este tercer ejemplo, h de x es 5 cuartos. ¿Cómo consideran entonces la función creciente o decreciente? Creciente. Creciente, ¿okay? Correcto, creciente. Porque 5 cuartos, a pesar de que es una fracción impropia, donde el numerador es mayor al denominador, o sea, eso da 1.25, entonces es mayor a 1, quiere decir que esta es creciente. Entonces no todas las fracciones son decrecientes, hay que analizar su expansión decimal. Muy bien. En el caso de el ejemplo 4, y de x, esa función, tenemos que la base es 5, pero la x está elevada a un exponente negativo. ¿Recuerdan? Semana 1, si nos vamos a semana 1, habíamos dicho que en general no íbamos a trabajar con exponentes negativos. La variable no puede estar negativa en una función exponencial, porque aquí no está negativa. Entonces quiere decir que tenemos que hacer, aplicar una propiedad de potencias para que esa x no sea negativa. Entonces, la propiedad de potencias dice que si yo tengo un número elevado a una potencia negativa, lo cambio de lugar y ya convierto la base positiva. Entonces, esto en realidad sería así. Entonces digamos que este era una trampilla, ¿verdad? Porque parecía que era una función creciente, pero en realidad no lo era, ¿verdad? Entonces, en este caso la función es decreciente porque la base es 0.2. Fijo, eso nos va a salir en el examen. Una de esas. Y en este último ejemplo vemos que la x está como exponente del 7, ¿verdad? Podríamos caer en el engaño de que esto es un 7 elevado a la x, la función es creciente, pero no lo es. Entonces, el hecho de que sea 1 entre 7 elevado a la x, eso también se puede escribir como 1 sobre 7 a la x. ¿Por qué? Porque sabemos que 1 a la x siempre da 1. De hecho, por eso habíamos excluido el 1 de las exponenciales. Entonces, esto y esto, para efectos de analizar la monotonía, es lo mismo. Entonces, aquí nuestra base es un séptimo. Un séptimo. Quiere decir entonces que esta función es decreciente también. En cuanto al análisis de la función exponencial, lo más importante es distinguir si la función crece o decrece. Porque, pues, así es como distinguimos el comportamiento fundamental de la función. Luego vamos a ver ya las propiedades de potencias y exponenciales y demás, las propiedades de las funciones exponenciales, que son las mismas de las potencias. Pero lo que quiero que veamos para cerrar como esta primera fase es la función logarítmica. ¿Y qué relación tiene con esta? ¿Qué relación tiene con esta? Profe, y en el caso de que nos den una base x y de exponente un número, Si la base es x y el exponente es un número, ya dejaría de ser una función exponencial, pasaría a ser una función polinomial. Por ejemplo, espera ahí, esta, por ejemplo. Ya no sería una función exponencial. La función exponencial, su característica principal es que la variable está en el exponente. Muy bien.